Michael Jackson creció con un talento asombroso, pero desde su niñez fue controlado por la figura autoritaria de su padre, Joe Jackson, quien lo sometió a entrenamientos estrictos y métodos disciplinarios que marcaron su vida. Desde muy joven, Michael no solo llevaba el peso de su propia carrera, sino el de toda su familia, y rápidamente perdió el derecho a una infancia normal. La presión y las expectativas lo fueron envolviendo, moldeando su personalidad y construyendo en él una necesidad obsesiva por la perfección y la aprobación del público. Su talento y carisma lo impulsaron a alcanzar una fama que pocos han igualado, pero esta fama trajo consigo una vida llena de tensiones, aislamiento y dolor. Michael se encontró atrapado en una burbuja de celebridad, rodeado de gente pero profundamente solo, sin poder confiar plenamente en los que lo rodeaban. La presión constante de la industria y las expectativas del público lo mantenían en un ciclo interminable de trabajo, una búsqueda de perfección que no parecía tener fin. Intentaba cumplir con las expectativas de todos, desde sus fans hasta su familia, lo que lo dejó sin tiempo para cuidar su propio bienestar emocional. Para encontrar un espacio de paz, Michael construyó Neverland, un rancho con un parque de diversiones, zoológico y un ambiente de ensueño, diseñado para ser su refugio, un lugar donde él y los niños que invitaba podían disfrutar de una infancia sin preocupaciones. Neverland era su escape, una especie de mundo propio donde él era libre de las presiones y los juicios del mundo exterior. Pero esta utopía también sería la fuente de sus mayores problemas. Las acusaciones de abuso infantil que surgieron en los años 90 y luego en la década siguiente se convirtieron en una carga devastadora para él. Aunque siempre negó las acusaciones y mantuvo su inocencia, y en algunos casos llegó a acuerdos extrajudiciales para evitar la batalla legal, estas denuncias empañaron su imagen de forma irreversible y lo llevaron a un estado de ansiedad y angustia que no pudo superar. A pesar de sus éxitos y de su estatus como ícono de la música pop, Michael se sintió cada vez más aislado. La presión constante y el temor a las repercusiones de estas acusaciones lo sumieron en un estado de vulnerabilidad emocional. Se rodeó de un pequeño círculo de personas de confianza, pero la desconfianza hacia quienes lo rodeaban lo mantenía en un estado de alerta permanente. Michael se dio cuenta de que la fama que una vez había deseado con tanto fervor también podía ser una trampa. Su círculo de relaciones se volvió pequeño y exclusivo, pero a menudo se sentía más solo que nunca. Las críticas y el escrutinio constante de los medios alimentaron su ansiedad, llevándolo a recluirse más en su hogar y a evitar el contacto con el mundo exterior. Cada aparición pública se convirtió en un acto de valentía, una batalla personal donde se enfrentaba no solo a sus detractores, sino también a sus propios demonios. Las cámaras estaban siempre atentas, capturando cada gesto, cada expresión, y su vida se convirtió en un espectáculo continuo donde él era tanto el protagonista como la víctima. Cada aparición pública se tornaba en una lucha interna, un enfrentamiento con la presión de mantener una imagen impecable mientras su mundo personal se desmoronaba. La presión de los medios de comunicación era abrumadora. Cada gesto, cada palabra, era analizada y crítica. La percepción pública de Michael se convirtió en un campo de batalla. Aquellos que alguna vez lo veneraron como un ícono lo vieron ahora a través de una lente distorsionada, marcada por rumores y escándalos. La creciente controversia sobre su vida personal lo sumió en una espiral de soledad y desesperación. Intentó encontrar consuelo en su música, en su arte, en su capacidad para tocar las vidas de otros, pero incluso su pasión se volvió un recordatorio de lo lejos que se había desviado de la felicidad genuina. La presión de la industria musical, combinada con la constante invasión de su privacidad, afectó su salud mental. Los episodios de ansiedad y depresión se volvieron comunes, y Michael buscó alivio en los medicamentos. La línea entre el artista y el hombre comenzó a desdibujarse. La fama que lo había elevado también lo atrapó en una trampa de expectativas y juicios. Mientras tanto, la lucha interna de Michael se intensificaba a medida que intentaba equilibrar su vida personal con las demandas de su carrera. La presión de mantenerse relevante en una industria que siempre estaba cambiando lo llenaba de ansiedad. Aunque su talento era indiscutible, la batalla constante con su imagen pública y los desafíos de su salud mental lo llevaban al borde del colapso. Se sintió cada vez más atrapado en una red de expectativas, donde el miedo a decepcionar a sus fans y a sí mismo lo mantenía en un ciclo de estrés y agotamiento. El estrés y el agotamiento se convirtieron en una constante en su vida diaria. A pesar de ser un artista de renombre mundial, la presión de mantener su estatus lo llevó a un punto de quietud. En sus ensayos para This Is It, su talento seguía brillando, pero a medida que pasaban los días, la presión que sentía se hacía más abrumadora. A pesar de su dedicación, las sombras de su pasado se cernían sobre él. Recordaba las acusaciones que habían afectado su vida y su carrera, y la angustia que eso le había causado se mantenía fresca. Aunque había sido absuelto, el daño a su reputación era difícil de revertir. Los murmullos de desconfianza siempre estaban presentes, y las críticas a menudo llegaban de aquellos que una vez lo adoraron. A medida que se acercaba la fecha de inicio de This Is It, Mitch
El estrés que experimentaba afectaba sus relaciones, y aquellos que lo rodeaban se sentían impotentes al ver su deterioro. Algunos de sus amigos más cercanos intentaron ofrecerle apoyo, pero a menudo se encontraban con una pared de resistencia. Michael había aprendido a ocultar su dolor tras una fachada de confianza, y ese acto le resultaba cada vez más agotador. Sentía que era una figura pública atrapada en una vida privada llena de caos, lo que hacía que su búsqueda de felicidad fuera aún más difícil. El 25 de junio de 2009, el día que se conoció la trágica noticia de su muerte, el mundo entero se detuvo. La tristeza y el asombro invadieron a millones de fanáticos que habían crecido escuchando su música y admirando su talento. Desde temprano en la mañana, los medios comenzaron a inundar las pantallas con informes sobre su estado, y la especulación se disparó. La noticia de que Michael había sido encontrado inconsciente en su mansión en Los Ángeles se propagó rápidamente y la esperanza de que su legado perdurara se mantenía viva en los corazones de sus admiradores. La vida y la carrera de Michael Jackson fueron, para muchos, una combinación de inspiración y advertencia. A medida que se descubría más sobre sus luchas personales, la percepción pública comenzó a cambiar. Sin embargo, el camino hacia la recuperación de su imagen pública no fue fácil. Las controversias en torno a su vida, particularmente las acusaciones de abuso infantil, continuaron siendo un tema candente. A medida que los documentales y las biografías exploraban su vida, la línea entre el mito y la realidad se volvía más difusa. Muchos fans defendían su inocencia con fervor, mientras que otros se cuestionaban la verdad detrás de las acusaciones. Este debate llevó a la industria a confrontar cómo se trataba a los artistas, especialmente a aquellos que lidiaban con problema. La discusión sobre la salud mental de los artistas ganó impulso, y la historia de Michael se convirtió en un punto focal en este diálogo. Se realizaron campañas para concienciar sobre la importancia de cuidar la salud mental en el ámbito del entretenimiento, con muchos recordando cómo Michael había sido una víctima de la presión y el escrutinio. Las lecciones de su vida se hicieron evidentes. El éxito no siempre es sinónimo de felicidad. La historia de Michael Jackson es un viaje que abarca el brillo deslumbrante del estrellato y la oscuridad de las luchas personales. Desde su infancia como prodigio en la industria musical hasta convertirse en el rey del pop, su vida estuvo marcada por logros extraordinarios y un precio elevado por la fama. A pesar de ser una figura icónica que rompió barreras y creó un legado musical sin precedentes, también fue un hombre que luchó con la soledad, la ansiedad y las críticas. Su muerte en 2009 fue un trágico recordatorio de las presiones inhumanas que enfrentan los artistas ante el ojo público. A medida que el mundo lloraba su pérdida, se encendieron conversaciones sobre la salud mental, el abuso de sustancias y el impacto de la fama. La controversia en torno a su vida personal y las acusaciones que enfrentó no solo mancharon su legado, sino que también abrió la puerta a un debate más amplio sobre él. A lo largo de los años, su música ha perdurado como un faro de esperanza y creatividad, tocando las vidas de millones en todo el mundo. Canciones como Thriller, Billie Jean y Beat It siguen siendo clásicos atemporales que celebran su talento incomparable y su capacidad para conectarse. El legado de Michael Jackson es uno de complejidad y profundidad. Su historia invita a la reflexión sobre las realidades detrás del estrellato, la importancia de la salud mental y la necesidad de compasión hacia aquellos que viven bajo el intenso escrutinio de la fama. Aunque su vida terminó trágicamente, su música y su espíritu continúan vivos, recordándonos que, a pesar de las adversidades, la creatividad puede prosperar y el arte puede servir como un refugio en tiempos de oscuridad.